interactuando con otros profesionales de Latinoamérica, y también tiene que ver con mi trayectoria personal. Fundamentalmente la conferencia la he centrado en la mirada hacia la universidad y el conocimiento generado por la investigación, y por otro lado el quehacer del diseño en nuestro territorio concretamente. ¿Me podrían conseguir agua? ¿Puede ser? Gracias. Parto en esta conferencia pensando en una universidad totalmente diferente. Tal vez una universidad tradicional ya no se sustenta. Sabemos que la universidad ha ido cambiando a lo largo de la historia. Pensar, como alguien dijo ayer en algún momento, la universidad como una torre de marfil donde están docentes de diseño, investigadores científicos y alumnos aislados del sector productivo, es casi como que no tiene sentido en la mirada de la universidad hoy en día. Parto de pensar que la universidad trata de hacer esfuerzos permanentes en conectarse con el territorio, de brindar los conocimientos que nosotros estamos generando desde la universidad y trabajar con la misma sociedad concretamente. O sea, no hay universidad-sociedad. La intención moderna de la universidad es que esto esté integrado concretamente y que podamos dar respuesta a las necesidades puntuales de la sociedad. Todos sabemos que la universidad fundamentalmente tiene tres funciones que son básicas: la formación académica, la extensión y la investigación. Pero en estos últimos años, yo diría 20 años fundamentalmente en Latinoamérica, gracias, en estos últimos 20 años diría, ha aparecido una nueva función que algunos autores le denominan vinculación, y es justamente llevar todo lo que se está haciendo en la universidad, vincularlo con el territorio. Para algunos autores ya consideran que se ha constituido, ya ha tomado tanto peso, que ya la toman como una cuarta función concretamente. También es cierto que hay diferentes autores que consideran que la vinculación es cualquier actividad que pueda hacer la universidad vinculada con el territorio. Pero hay otros que tienen una mirada más restringida y que consideran que esta acción de vinculación se refiere única y exclusivamente a las innovaciones tecnológicas. Me parece que es importante ver cómo la universidad conecta el conocimiento generado en estas instituciones con las economías del sector productivo de cada territorio. Esta aparición de la vinculación, yo diría a nivel mundial, porque no es un hecho latinoamericano, en realidad aparece en los países más industrializados inicialmente y ya enseguida lo vamos a ver, aparece esta figura de vinculación como una nueva manera de generar, de gestionar y de hacer investigación y conectarse fundamentalmente con el territorio. Es lo que algunos autores denominan la segunda revolución académica. Y fíjense que ahí dice una nueva forma de gestionar, realizar investigación en la universidad. Y es real, porque en realidad la universidad anteriormente trabajaba mucho a nivel de investigación, por eso es que cuando aparece y se consolida la investigación en la universidad es un movimiento muy importante, y esa fue justamente la primera revolución académica. Cuando se consolida la investigación en la universidad como una profesión, el investigador puede cobrar un determinado honorario por su acción en la investigación. Pero eso sucedió a fines del siglo XIX concretamente. La segunda revolución académica es a partir de los años 70, siglo XX, y lógicamente se da en los países industrializados, como mencioné recién. Y esto tiene mucho que ver con el rol del Estado. Cuando un Estado empieza a abrir sus economías,
y da paso a políticas neoliberales. Ayer se habló mucho de eso, en la noche también estuvimos conversando. El Estado determina en qué medida apoya a las instituciones de educación superior. El Estado decide, generalmente en estas situaciones de modelos neoliberales, ajustar, aparece con ese concepto, reordenar, racionalizar, con el fin de realizar recortes en el sistema educativo, y concretamente allí empieza la privatización de la educación superior. Este es un proceso que nosotros en particular en la Argentina tuvimos la suerte de no transitarlo, me refiero a la privatización de la enseñanza superior, porque gracias a las movilizaciones realizadas por docentes, alumnos y la misma sociedad se opuso a esto. La excusa eran pequeños aranceles para poder estudiar. El que tiene más tiene que pagar. Por suerte, el Estado actual considera que la universidad tiene que seguir siendo gratuita para todos. Todos tenemos acceso a la universidad pública. Por lo tanto, eso yo lo valoro en relación a otros países de Latinoamérica, como Chile, esto lo hemos venido conversando con varios. Lamentablemente tienen que pagar por sus estudios superiores. Yo hice en realidad un pequeño paneo rápidamente en cuanto a modelos de vinculación y cómo la universidad ha ido cambiando, pero me parece importante ver de dónde surgen estos modelos de vinculación. Lógicamente, como dije anteriormente, los países más industrializados son los que implantan estos modelos, fundamentalmente en la década del 70, en Estados Unidos fue mucho antes, al igual que en Canadá, pero van adoptando diferentes formas, cada país es muy particular, lógicamente. Estados Unidos tiene una larga trayectoria en modelos de vinculación, fundamentalmente porque hay actores que son activos, desde el Estado, las empresas, la misma universidad, y esto hace que cada uno cumpla un rol determinado. En particular en Estados Unidos, ¿por qué se dio? Fundamentalmente porque las empresas contaban con gran cantidad de empresarios formados en las universidades. Entonces era como una suerte de mayor facilidad de establecer estos nexos. Generalmente las figuras de vinculación que se establecen en Estados Unidos hace referencia a consultorías, contratos, que son los modelos más sencillos de vinculación, y oficinas de transferencia tecnológica. Estas oficinas de transferencia de tecnología hace referencia a empresas de tipo startups, empresas incubadoras de empresas concretamente, parques tecnológicos, polos tecnológicos. Por lo tanto, yo diría que Estados Unidos son los pioneros en consolidar estos modelos de vinculación. Canadá también de forma paralela viene trabajando en modelos de vinculación, pero van tomando otras formas. Siguen con lo tradicional, capacitación, asesorías, oficinas de transferencia tecnológica en los marcos que yo mencionaba recién, pero hacen mucho hincapié en modelos de investigación y desarrollo, en empresas tipo spin-off, es decir, empresas que se desprenden de la misma universidad donde el centro de esta empresa es el conocimiento concretamente. Y me pareció algo interesante de ver en Canadá, que es que las currículas de cada universidad son adaptadas a las demandas del medio. Por lo tanto, es interesante para verlo, no digo que sea bueno, pero es interesante para tomarlo en cuenta. Veamos qué sucedió en Latinoamérica con este concepto de modelos de vinculación. Existen diferentes autores, fundamentalmente hay argentinos de la Universidad de Quilmes que se han preocupado por hacer una clasificación de estos modelos de vinculación, como por ejemplo Tomás, David, Dagnino.
que consideraron que los modelos de vinculación en Latinoamérica fueron muy particulares, porque Latinoamérica es particular concretamente. Ellos consideraron que la vinculación se dividía en dos grandes momentos que se encierran en un primer bloque llamado de vinculacionismo entre la década del 70 al 75, donde las universidades trataban de brindar el conocimiento a través de las secretarías de extensión concretamente. En este momento no existe un beneficio económico y todas estas actividades de vinculación se realizan por compromiso ideológico, compromiso social, por el hacer y querer transmitir lo que se va formando en la universidad que llegue a la sociedad. Por lo tanto, esto es en un marco de un Estado presente, y dentro de este mismo concepto de Estado presente empiezan a surgir diferentes institutos industriales. En Argentina aparece el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Instituto Tecnológico Agropecuario, donde hay una suerte de combinación entre el hacer de la universidad y el hacer de los institutos. ¿Cuál era el objetivo final de estos modelos de vinculación? Fundamentalmente, brindar capacitación y asistencia técnica a la cantidad de empresas que por lo general, y ya lo hemos escuchado en varias exposiciones, las pymes son las que prevalecen en Latinoamérica, y estas pymes son las que justamente necesitan el apoyo de la universidad para seguir creciendo y mejorar el estado del territorio. Es interesante pensar que del INTIC, concretamente en Argentina, aparece el primer centro de investigación en desarrollo industrial en la década del 50, que fue un hecho paradigmático, diría, y logró posicionar a este centro a nivel latinoamericano, estableciendo contacto con diferentes países. En este centro empieza a participar Roncier, que sé que también ha estado trabajando mucho acá en Chile por esta época. El segundo periodo, que hace referencia a las décadas siguientes, como ustedes lo pueden ver, se refiere a un modelo de neovinculacionismo. Es justamente con esta época coincidente en Latinoamérica que empiezan a entrar modelos neoliberales a Latinoamérica y empiezan a posicionarse en diversos países. Con este criterio de apertura y de globalización que ya se empieza a hablar en esta época, la idea concreta era hacer una transferencia directa de los países industrializados a Latinoamérica, es decir, copiar modelos instalados y con buenos resultados en países industrializados en países que no son industrializados. Por lo tanto, la síntesis de esto que yo podría comentar y que muchos autores también mencionan, es que justamente estos modelos de vinculación fracasaron. ¿Por qué? Porque esa ideología que en algún momento existía de que las universidades debían transferir sus conocimientos, trabajar con el territorio, ya empieza a instalarse un modelo de negocio y a obtener un lucro por esta actividad de vinculación. En este sentido, el mercado es el que regula toda la actividad de la universidad, y lo que en el otro modelo, del primer modelo que yo hablaba, donde la universidad y los institutos empiezan a regular estas actividades, en este segundo modelo el mercado es el que va marcando la línea de intervención de las universidades. Por lo tanto, el Estado prácticamente aparece desfigurado, perdido en este estado de vinculación. Yo estoy haciendo historia, pero me interesa mencionar qué sucede en estos últimos 10 años. La situación ha cambiado, no es lo mismo de los 70, no es lo mismo de los 90, las actividades de vinculación se han instalado, en algunas universidades aparecen con una figura determinada, en otras se sigue trabajando desde las secretarías de extensión, en otras ya lo han incorporado en las currículas, dato que no es menor y es importante en el sentido de que no aparece con el nombre de vinculación, pero es muy importante esta relación permanente con el medio, la observación
y tratar de dar respuesta a las necesidades del medio. Por lo tanto, los beneficios de la vinculación ya son claros, no tiene punto de discusión. El interés es cierto, está presente, pero también es cierto que el interés está más presente en las universidades que en el medio. En algunos países se da más, en otros menos. En esta suerte de vinculación aparecen nuevos actores, y aquí aparecen estas pymes que yo recién mencionaba y la gran cantidad de microemprendedores que aparecen en todos los países de Latinoamérica. Y recordemos de que estas pymes y estos microemprendedores son justamente los que generan trabajo y dan trabajo a nuestros diseñadores. Por lo tanto, es un dato para considerar. El Estado también se suma a esta participación como un actor más en estas acciones de vinculación. El rol de la investigación ha ido cambiando. Es raro ver investigaciones muy centradas en la academia, sino que tratan de buscar una aplicación directa. No es en vano pensar de que nuestras investigaciones desde el área del diseño responden a una investigación aplicada, lógicamente. ¿Cuáles son los modelos que prevalecen en estos últimos 10 años que he podido observar en contacto con otras universidades de Latinoamérica? Fundamentalmente parques y polos tecnológicos, incubadoras de empresa, y acá empieza a observarse algo muy particular. Si hacemos referencia a los diseñadores se empiezan a constituir en empresarios. Y esto, a partir de otras investigaciones que hemos podido hacer en el campo, me permite decir de que se constituyen en empresarios porque no logran una inserción directa con el empresario. Ya lo hemos escuchado en otras exposiciones donde las empresas se van cerrando, el empresario no quiere saber nada con el diseño y bueno, directamente salen al campo, se forman y deciden emprender negocios innovadores a partir de sus conocimientos previos. Y otro modelo que prevalece en Latinoamérica es la asistencia técnica, desde la universidad generando apoyo a emprendimientos. Es decir que en definitiva estoy hablando de lo que sucede con el conocimiento y cómo la universidad ha ido cambiando. Seguramente este modelo lo conocen, el de la triple hélice, donde aparecen fundamentalmente 3 actores que son claves: la universidad, el Estado y empresa o sector productivo. Este autor hace este planteo en la década del 90, año 96, 97, y ha ido evolucionando hasta la actualidad. Y si uno analiza y se detiene a analizar este modelo de triple hélice, ha ido mutando a lo largo de estos últimos años, donde el rol de cada uno de estos actores ha ido cambiando. Pero también me parece importante mencionar que así como este autor propone este método, ya en la década del 60, un pensador científico argentino llamado Jorge Sábato, muy relacionado con la CEPAL y que proponen el estructuralismo cepalino, con Amílcar Herrera y otros pensadores, instalan en Latinoamérica la Escuela Latinoamericana para el Desarrollo. Interesante, aquel que le interese ese tema puede buscar mayor información en la CEPAL porque está todo el desarrollo. Estoy hablando de un modelo de los 60, pero que perfectamente, ayornado lógicamente, puede adaptarse a nuestra época. Este modelo de la triple hélice queda, diría, como está planteado desde este autor, queda prácticamente descontextualizado en esto de que hablábamos, de que no es lo mismo pensar la triple hélice para países industrializados que para países emergentes o países en vía de desarrollo, como son la mayoría de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, en países donde no hay un buen nivel de industrialización y hay dependencia tecnológica externa, lógicamente no va a haber desarrollo. Pero sí rescato de este autor la consideración de los 3 actores, cada uno con una particularidad que hay que tenerla en cuenta. Acá me permito comentar un poquito de historia de la Argentina, pero en realidad son modelos que se repiten años más, años menos en otros países.
Argentina, particularmente a partir de la década del 70 hasta el 90, inicia un proceso bastante duro que se profundiza luego en la década del 90, que es conocido por los economistas como un proceso de reestructuración regresiva, donde hay un estancamiento y una destrucción masiva de la industria. Argentina en el 70 tenía una gran cantidad de producción industrial. Recuerden que nosotros veníamos desarrollando un avión que fue, en los años 50, estábamos al mismo nivel que Francia o que Rusia. Luego todo eso se perdió, lógicamente, por los cambios de gobierno, que todo lo que hizo el otro no sirve, ahora cambiamos. Esa es una historia que todos la conocemos, todos los países nos ha sucedido lo mismo. Al haber una pérdida de industria, lógicamente disminuye el empleo, con bajos niveles de inversión por parte de las empresas que estaban quedando. Y en esta época empezamos a sufrir fuertes procesos de inflación. Particularmente, ¿por qué lo pongo? Porque en esta época llegamos prácticamente a un 300% de inflación. O sea, la Argentina era imposible vivir, y menos aún trabajar en el área de diseño. Este criterio de apertura de la economía se profundiza más en la década del 90. Aparece lo que los economistas llaman la paridad cambiaria, es decir, un peso, un dólar, o la ley de convertibilidad, y muchas empresas se dedican no a producir sino a vender commodities, nada más, o sea, cero valor agregado. Imagínense en esta situación cómo es el campo del diseño industrial, sin palabras. Las empresas se dedicaron a invertir en tecnología y solamente invirtieron tecnología las empresas, lógicamente, de mayor tamaño, a las que estaban mejor posicionadas. Aquellas que producían prefirieron comprar productos importados para luego comercializar. Por lo tanto, la producción fue nula en la Argentina. Esta es la situación de las pymes en esta época, con una seria debilidad estructural, donde cada uno de sus eslabones o de sus oficinas o secciones estaban con serios problemas, básicamente con una figura familiar donde el dueño era el padre de familia o el abuelo, donde bajaba las directivas y no contrataba servicios profesionales de diseño, menos de ingeniería, con escasa inversión, de integración vertical, con mucho retraso tecnológico. Seguramente ustedes preguntarán, pero si recién dijiste que había inversión de tecnología, sí, pero en las empresas de mayor tamaño. Y las pequeñas empresas, que son la gran cantidad, no hicieron prácticamente inversión de tecnología. Y las que invirtieron, pero después no sabían qué hacer con esa tecnología, porque no podían vender su producto. Es decir, seguían haciendo el mismo producto, más de lo mismo, con una tecnología nueva. ¿Y qué pasó con el diseño en esta década del 90? Lo que dije sin palabras tiene palabras, pero en realidad es bastante triste la situación de los diseñadores en esta época, porque ninguna de las pymes quería contratar diseñadores, salvo aquellos diseñadores de renombre que generalmente estaban en la capital del país, que es Buenos Aires. Por lo tanto, todos los diseñadores del interior no tuvimos mucha cabida para trabajar y poder insertarnos en la gran empresa como nos habían formado en nuestras carreras. Aparece esta nueva figura de diseño de autor. Es decir, el diseñador comienza a producir objetos para la élite, objetos dentro de los conceptos de sustentabilidad, son términos que empiezan a aparecer en esta época, y terminan siendo expuestos en salas de arte o museos, concretamente. Por lo tanto, hay un aislamiento del diseñador con el sector productivo. No hay conocimiento del territorio, y en la medida de que las pymes empiezan a retraerse, lógicamente el diseñador no tenía manera de insertarse. La universidad en general en la Argentina toma una actitud semejante.
se encierra en la formación disciplinar, sigue trabajando a nivel de formación académica, realiza algunas actividades de extensión y a nivel de investigación trabaja o profundiza en algunos temas que hacen a la formación disciplinar, como color, biónica, tipografía, historia. O sea, sin demasiados aportes para lo que estábamos viviendo en ese momento. Fueron años muy duros para la Argentina. En estos últimos 10 años yo creo que ha habido cambios. Seguramente hay mucho por hacer. Es muy probable que haya mucho por hacer, pero ha habido un cambio significativo, una mirada. En 20 años he podido ver lo negro a lo blanco. Ha habido un salto cualitativo muy grande en la Argentina que nos ha permitido a los diseñadores poder insertarnos en nuestro territorio. El rol del Estado en estos últimos 10 años ha cambiado rotundamente, empieza a tener una presencia, empieza a orientar sus políticas industriales hacia la reindustrialización, situación bastante difícil porque veníamos de 25 años o 30 años de desmantelamiento del sector industrial y está centrado en la producción para poder exportar. Fomenta mucho las actividades de valor agregado y en este sentido nos vemos favorecidos nosotros, los diseñadores, como una actividad más que permite generar innovaciones. Hay mucho apoyo para el crecimiento de las pymes, aparecen muchos emprendimientos nuevos, crece el mercado interno y esto es muy importante y hay mucha inversión a nivel de ciencia y tecnología. Por ejemplo, en esta última década se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y últimamente el año pasado se creó el Ministerio de Cultura, que antes aparecían como subsecretarías dependiendo de otro ministerio, y se consolidan acciones de redes y de cooperación que ya habían empezado a generarse en la década anterior, en la década del 90. Esta es la composición industrial de lo que podemos percibir en la Argentina, pero estoy segura y por lo que he escuchado es lo que prevalece en toda Latinoamérica. Es decir, mayor cantidad de pymes, los microemprendimientos en aumento y las grandes empresas son las menos. Esto es el panorama donde podemos intervenir con diseño. Por lo tanto, es muy importante que esto sea conocido por los mismos alumnos que se están formando. Y sé que no en todas las carreras se tiene alcance de todo esto, siempre se deja para después. Pero es interesante tenerlo en cuenta desde el inicio en la formación de los diseñadores. Es decir, en síntesis, que ya lo he ido diciendo antes, el diseño en estos últimos 10 años tiene una conexión más profunda con las realidades de nuestro sector productivo. La universidad empieza a cambiar, empiezan a aparecer esta cuarta función que es la de vinculación, y los temas dedicados o trabajados en proyectos de investigación están vinculados con estas problemáticas: desarrollo social, desarrollo territorial, autogestión, emprendimientos, el tema de la pobreza. En Argentina en particular fue muy significativo. ¿Y por qué menciono esto? Cuando terminamos al 2001, la pobreza en la Argentina llegó a ser cerca del 40%, valores elevadísimos, históricos, que se compararon con la crisis del 30 a nivel mundial. Por lo tanto, no es un dato menor ver el salto cualitativo que se produjo en estos últimos años. Otro de los temas que se trabajan es el tema de la sustentabilidad, cooperativismo, asociatividad, porque es uno de los elementos que son claves para generar innovaciones. Por lo tanto, yo he venido hablando de conocimiento, la relación de la universidad con el medio, pero yo creo que es importante tener en cuenta que estos tres actores participan de manera permanente en nuestro territorio. Cada uno, como dije en algún momento, con una función determinada. La universidad con generación de profesionales, generación de investigación, de conocimiento, pero esas investigaciones tienen que estar conectadas con la realidad concretamente, porque si no es como que quedan en paper
o en un cajón. El sector productivo con muchos problemas, indudablemente problemas que todavía algunos se han solucionado, otros no, pero están ahí. O sea, tenemos todas las oportunidades ahí. El Estado, al mismo tiempo, con una visión social, me parece que es importante, no como evaluador, ni aislado, ni perdido, sino generando todos los instrumentos para que todos articulemos de una manera tal y que se puedan generar innovaciones en nuestro territorio. Yo he traído un esquema que me parece interesante compartirlo con ustedes, porque en este marco que les vengo desarrollando, la Universidad de Cuyo y en particular la Facultad de Artes y Diseño, en el 2008 decide crear un espacio más, trabajar sobre este concepto de la cuarta función y genera el área de vinculación productiva que vengo dirigiendo desde el año 2008. La Facultad de Artes y Diseño se compone básicamente de 5 carreras: de teatro, cerámica, música y artes plásticas.